Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 90 del Tratado de Baba Kama. Estamos llegando ya a los últimos 30 dapim de este tratado, Bezrat Hashem, Beshaa Tova. Pregunta la Gemara, Lema Takanat Usha. Pues podríamos decir, a lo mejor estábamos hablando sobre esa Takaná de Usha. Es decir, que una mujer, cuando se casa con su marido, si trae bienes que son variables, es que no son terrenos, que no son algo que su valor se mantiene estable durante todo el periodo en el que esa mujer está casada. Entonces, si trae estos bienes, en el momento mismo en el que se casan, el marido tiene el derecho sobre esos bienes. Y, y, y entonces ella, si los vende y después ella muere en vida del marido, el marido puede venir y reclamar esos bienes a los compradores. Eso es lo que se llamó Takanat Usha. Entonces nos dice, Lema Takanatusha Tanaehi. Digamos a lo mejor que esa Takaná de Usha es una discusión entre los Tanaim de Tane Hada Avdemilog Yotzin, perdón, Avdemilog Yotzin Beshen Veayin Leisha Abalo Leish. Es decir, ¿qué es lo que dice? Un sabio dice, esta discusión, ¿qué dice? Uno de los sabios dice, los abadim, los siervos de la mujer que se consideran bienes variables, es decir, que el valor principal pertenece a la mujer, pero los frutos, el marido puede tomar los frutos de eso, de lo que hagan esos bienes. Entonces, esos siervos y Otseim salen en libertad, Beshenu Beayin, es decir, salen libres a causa de que perdieron un ojo o un diente, la Isha, si la mujer les hizo caer un diente o un ojo, salen libres. Abaloleish, pero no por el marido. Betania Idag, y el otro sabio que dice, Lolaish, Veloleisha, ni para uno ni para el otro. Para que llegue a ocurrir así, la persona que le haga caer el diente del ojo tiene que tener toda la potestad sobre el siervo, tanto del keren, del valor inicial mismo, como de los frutos de ese valor. Entonces dice así la Gemara. Omer dice la Gemara, Svarúa, es decir, pensaron, ¿sí? Los estudiantes de Beta Midrash al principio, que el fundamento para explicar esta discusión entre las Beraitot es de Kule Alma, que todo el mundo, las dos Beraitot, opinan, Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agubdame, que el que adquiere, el que tiene la adquisición de los frutos de algo, no es como adquirir el capital inicial mismo. Es decir, si yo adquiero el siervo, perdón, el trabajo del siervo, no es como si yo adquiero el siervo en sí mismo. Mailab Beha Kamipliga, ¿acaso no es esta la discusión? Demande a Marley Shah, que aquel que dice que si el que le hace caer el diente o el ojo es la mujer, ahí sale libre. Entonces ahí dice, letle takanat de Usha. No, no tiene en cuenta la takana de Usha, el decreto de Usha. ¿Por qué? Porque es un nixemilog y ella entonces puede liberarlo. Y el marido después no puede venir y decir, si muere la mujer en vida del marido, pero ella lo liberó, pero yo tenía derecho sobre él. Entonces dice, Leisha le takanat de Usha. Omar de Amar, y aquel punto de vista que dice, a ver, perdón. Lo leisha, pero leish, ni para uno ni para otro, idle takanot de Usha. Él sí tiene en cuenta estas takanot de Usha. Entonces responde la Gemara acerca de esta idea diciendo que en realidad es una discusión entre Tanaim y dice no. De Kule Alma, todo el mundo, las dos Bereitot, idleu takanot de Usha. ¿Sí? Es decir, tienen en cuenta esta takana de Usha, que dicen que Kinyan Perot, que adquirir los frutos de algo, Shelabal, Eno, que Kinyan Naguf, no es como adquirir el objeto en sí mismo. El Akan. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Uno es Kodem Takana, Kan Lahar Takana. Uno es antes de que hubiese el decreto y la otra es después de que hubiese el decreto. Viva Etema, y si quieres que te dé otra respuesta. Idi Lahar Takana. Tanto una como otra es después del decreto.
Veit leu takanat Usha, y sí que tienen en cuenta el decreto de Usha, el alemán de Amar, pero para aquel punto de vista que dice que los siervos salen, la Isha velo leish, salen por si la mujer le hace caer el diente o el ojo, pero no el marido. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que de Raba, es como aquello que dijo Raba, de Amar Raba, pues dijo Raba, Ekdesh, es decir, una persona que pide prestado, perdón, lo ve, una persona pide un préstamo, pide algo prestado. Y después lo hace Ekdesh, es decir, consagra ese objeto. Dice, Bikdushat Aguf, Dabar a Meshubat le malvé. O Jamés, por ejemplo, ¿sí? Una persona que viene y deja un depósito de algo que es Hametz y llega a Pesach. Veshihrur, y una persona que pide prestado un siervo y lo libera. Estas tres cosas. Dice, puesto que no, lo ba'adaim le reshut, a Meshabat behem, mehusarim gevia. Mafkiin mide shibud. Es decir, que las tres cosas saltan por causa de qué? Del shibud, porque están supeditados. Es decir, el ekdesh recae y entonces viene el prestamista y cobra la deuda de otro lugar. El Korban Kasher Beno Gazul, ¿ok? Y o sea, el que consagró ese animal, la ofrenda es válida. De la misma manera, la persona que dejó ese hametz en depósito tiene la obligación de quemarlo en Pesaj y después él tiene que venir y pagar a la otra persona que se lo dejó de depósito. Y lo mismo ocurre con el siervo es libre y el que lo liberó tiene que pagar al que se lo prestó. Entonces dice, lema de Rabba Tanaí, digamos que esta ley que trajo Rabba también es una discusión de Tanaí. Dice la Gemara, dice lo, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Itleu de Rabba, Beaja, al Muha Rabbanan le Shibuda de Baal. Es decir, todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Que las palabras de Rabba son así. Es decir, por ejemplo, que el Shihrur Mafkia Miyad Shibud. Es decir, que el liberar algo lo exime de que esté supeditado, de que esté hipotecado, el objeto en sí, el keren. Veajá, y aquí, al Muha Rabbanan le Shibuda de Baal. Los sabios fortalecieron la potestad del marido. ¿Para qué? Para evitar que haya problemas entre el marido y la mujer. Es decir, en el tema de la que tú vas. ¿Por qué no funciona? Porque los jajamim quisieron darle más fuerza al marido para que no se creen problemas entre el marido y la mujer. La mujer cuando quiere molestar al marido dice, pues ¿sabes qué? Voy a vender mi ketuba. Bien. Y Baitema, y hay quienes dicen, de Kula Alma, todo el mundo está de acuerdo, Lit Leu, Le Haitanai. Es decir, las dos Bereitot, Alalu, Enam, Sobrim, Takanatusha. Es decir, ni uno ni otro tienen en cuenta los decretos de Usha. Veaja, y aquí, ¿de qué estamos hablando? Bequinyan Perot, Quinyan, Aguf, Dame, que me implique. La discusión, ¿cuál es? Si adquirir los frutos de algo es como adquirir ese objeto mismo. Ubiplukta de Hane Tanae. Y esto se basa en la discusión entre esos Tanaim, esos sabios. De Tania, como se enseñó en una verita, a mujer, Abdol Leajer, una persona que venda a su siervo a otra persona, Upasak Imo, Almenache Yeshameshenu, Shloshim Yom, y fija con él, con el comprador. Te lo vendo a condición de que dejes que trabaje 30 días para mí. Rabbi Meir Omer, Rishon, Bedin Yom o Yomaim. Mi pene Sheu Tachtav. Para Rabbi Meir que dice, el primero, el mujer, el vendedor, tiene en su haber la ley de Yom o Yomaim. ¿Qué es esta ley? Cuando una persona mata a un siervo, por supuesto, tiene pena de muerte. Muy bien, ¿qué es lo que pasa si no le mata? Le golpea, perdón, si le golpea y le mata, pena de muerte. Ahora, si le golpea y no le mata, no pasa nada. Ahora, si le golpea
y pasan 24 horas y después de 24 horas muere por el golpe, ahí nos dice, está exento también. ¿Sí? Es decir, la gente normalmente pegaba a veces a sus siervos para ponerlos en su lugar y a veces le pegaba demasiado fuerte. Entonces, ¿qué? Dice, Rabbi Meir dice, entonces está esta ley, que se llama la ley de Yomo Yomaim, un día o dos. Es decir, que Rabbi Meir que nos dice, el primero, el que vendió al siervo, durante 30 días sigue estando a su servicio. Bien, si le golpea y 24 horas después muere, está exento. Mi pene Shehu, tachta, porque él está bajo su potestad. La Sabar, ¿qué es lo que opina él? Kinyan Perot, que Kinyan Agudame, es decir, que el que adquiere los frutos, el trabajo de ese siervo, es como si hubiese adquirido al siervo. La viuda Omer, la viuda dice, Sheni, el segundo, Yeshno Bedin Yomo Yomaim. Mi pene Shehu, Caspo, el segundo, el que lo compró ahora, pero se lo dejó al primero durante 30 días, es el segundo el que tiene la ley de Yomo Yomaim. ¿Por qué? Porque es su propiedad. Casabar, ¿qué es lo que opina entonces la viuda? Kinyan Perot, la que Kinyan Agufdame, el que adquiere los frutos, no es como el que adquiriese el objeto en sí mismo. Rabbi Yossi Omer, Shenhem, los dos, Yeshnam Bedim Yomo Yomaim, los dos tienen esa ley de Yomo Yomaim, de un día o dos. Mi Pene Shehut Tachtav, uno porque está bajo su potestad, desde mi Pene Shehut Kaspo, y el otro porque es su dinero. Mesav Kale, Kinyan Perot, entonces ahí tenemos la duda. Si Kinyan Perot y que Kinyan Agufdame. ¿Acaso es como adquirir el cuerpo en sí o no? Y la que Kinyan Agufdame, o no es como adquirir el cuerpo. Pesafek nefashot aquel. Y entonces, cuando es una duda sobre algo que va a llevar a una pena de muerte, porque le golpeó y se murió después de antes de 24 horas o después de 24 horas, como es una duda sobre una ley de pena de muerte, le aquel, somos permisivos. Rabbi Eliezer Omer, Shenehem Enam Bedin Yomo Yomaim. Los dos. Ninguno de los dos se le aplica esa ley de Yomo Yomaim, de un día o dos. El Fishen no Tachtav, uno porque no está bajo su potestad, el que lo compró ahora, pero que tiene que esperar 30 días para tenerlo. Desde, y el vendedor, el Fishen no caspó, porque no es su dinero. Amar Rabba dijo Rabba, Maita de Rabbi Eliezer, ¿cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Amar Kra, dice el versículo, que caspohu, porque es su dinero. ¿Qué se entiende? She'endin bekach sheyelo kinyan aguf badabar. Es decir, que la ley no es así para nadie que no tenga el kinyan aguf, es decir, la propiedad del cuerpo en sí. Era serir shetie ebeze kaspo ameyujatlo. Es decir, no solamente que tenga el cuerpo, sino que tiene que ser tachtav, que tiene que ser su dinero que está bajo su potestad. Muy bien. ¿Qué man hazla? Entonces dice la cámara, como quién, según qué opinión va esto que hemos dicho. Ha de amar a Memar. Va como aquello que dijo a Memar. Dice, Ish Reisha, un hombre y una mujer, Shemachru, que vendieron, Benixemilog, de bienes que son variables. Lo Azube, lo Klum, no hicieron nada. ¿Qué man? ¿Como quién? Que Rabbi Eliezer, como lo que acaba de decir Rabbi Eliezer. Pregunta la cámara, Mantan, quién es el sabio? Que de Mihu Atana. Minatanaim Hamurim, de todos estos que hemos mencionado, que enseñó Lejad de Tanu Rabanán, aquello que dicen nuestros sabios en una vereitá, Mishejetio Vejetio Benjorín, una persona que es medio siervo y medio hombre libre. Vejen Ebe Chelshene Shutafim, o un siervo que pertenece a dos socios, En Yotzim Berashe Evarim, Shenan Josrim. No salen en libertad ese siervo que está compartido porque pierda uno de los miembros que no vuelven a recuperarse. Amarle Rab Mordejai le Rabashi, le dijo Rab Mordejai a Rabashi, aquí hambre mishme de Rabba. Así fue dicho el nombre de Rabba. Rabbi Eliezer, que esta verdad es la opinión de Rabbi Eliezer, Miló, Miló amar Rabbi Eliezer, ¿acaso no dijo Rabbi Eliezer que aquello que dijo la Torá caspó su dinero? Quiere decir Hamiyuhatlo, es decir, que es solamente suyo. Vahanami Abdo, y aquí también dice su siervo, Hamiyuhatlo, es decir, que tiene que ser suyo completamente. Pasamos entonces a la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah, Hatokea le Javeró.
es decir, una persona que golpea, que toca, perdón, que hace sonar a su compañero en su oreja, es decir, que le pone el pitido en la oreja. Y con ello lo está humillando. Notenlo, Sela, le tiene que pagar una moneda por la vergüenza que le hizo pasar. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi a Galilí, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Yossi a Galilí, le tiene que dar un mané. Es decir, un mané son 100 selaim, 100 monedas de un sela. Dice, se taró si le dio una bofetada. Notenlo, Mataim Zuz, le tiene que dar 200 Zuz. Le Yado, al Yedek Gab, si le dio con el dorso de la mano, notenlo, Arba Meodut, le tiene que dar 400 Zuzim. Saram, veos, ¿no? Si le tiró de la oreja, Talash Besearo, le arrancó el pelo, Rakak, Veiguía Bo Ruko, es decir, le escupió y le llegó el escupitajo hasta él. Hevir Talitó Mimenu, le quitó su ropa. Parash Rosh Isha Bashuk, si descubrió la cabeza de la mujer en la calle. Notenlo, tiene que dar por esa vergüenza que les hace pasar, Arba Meoduz, una cantidad de 400 Zuzim. Dice, Zeaklal, esta es la regla general, nos dice la Mishnah. Akol lefi kevodo. Todo va en función de el honor de la persona que es avergonzada. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, afilu aniyim shebe Israel, incluso las personas más necesitadas en Israel. Roín otan keiluhem benejorin. Se les ve como si fuesen personas importantes. Sheyardu minixehem, que ahora se encuentran en una situación en la cual están un poco desfavorecidos, pero todavía tienen esa importancia. Shehem bene Abraham, Isaac y Jacob, porque a fin de cuentas son judíos, son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Maaseh behad shepara rosh Isha bashuk. Ocurrió una vez uno que destapó la mujer de una mujer, que destapó la cabeza de una mujer en el mercado. Ba'at lifne Rabbi Akiva, vino a ver a Rabbi Akiva para pedir que lo juzgue. Vejibóliten la arba meoduz, y le juzgó y le decretó que tenía que pagar 400 monedas por la vergüenza. Amarlo, le dijo este hombre, Rabbi, maestro, ten lisman, dame tiempo para demostrar que estoy exento. Benatán Losman le dio tiempo. Shemara, sí, esperó ella. Imtin la ad shera'a ota omedet al petach hatzera. Es decir, se quedó esperando a la mujer, este hombre, hasta que la vio en la puerta de su casa. Veshiberet akad befaneja. Y rompió un jarrón delante de ella. Hubo, y en ese jarrón, allá que isar shemen, había una cantidad de aceite que valía por un isar italki, que son 8 perutot, es poquito. Giltaed Rosha, ¿qué hizo? Se destapó la cabeza, Vaita metapajat. ¿Y entonces qué hizo? Empapó su pañuelo en el aceite para recuperar el aceite. Rabbi Akiva, entonces el hombre fue de vuelta a ver a Rabbi Akiva, ve a Marley y le dijo, las dos, ¿sí? Por esto, por ella, que por un isar de shemen, de aceite, no le importa tener la cabeza tapada o no. Tú me quieres hacer pagar ahora a mí 400 dudim. Ani no tener bameos dud. Amarle, le dijo Rabekiva, lo amarta klum. A Jovel beatzmo, a falpi shenon rashai patur. ¿Por qué? Dice, lo que tú dices no tiene valor. ¿Por qué? Porque el que daña, el que se golpea, el que se daña a sí mismo, a pesar de que no podría hacerlo, está exento. Es decir, ella misma se atentó a su propia vergüenza al quitarse el pañuelo. Ajerim, Shehablu, Boja y Abim. Pero si es otro el que le causa esa vergüenza, le causa ese daño, tienen que pagar. Hakotzetz netiato. Afal no rashai patur. El que arranca sus plantaciones, a pesar de que no podría hacerlo, está exento. Ajerim, pero si son otros que vienen a arrancarlas, Hayabim tienen la obligación de pagar. Muy bien, dice la Gemara. Iba y Eleu. Así vinieron a preguntar. Mane Tzori Tnan. Es decir, eh, ese mané, esa moneda que son 100 selaim, que estudiamos en la Mishnah,
que obliga a Rabbi Yossi Galilí a pagar al que le tocó el shofar en la oreja a su compañero. Al de sug matbea medubar. ¿De qué tipo de moneda estamos hablando? ¿Acaso estamos hablando del mané tzorí, del mané de Tzor, es de Tiro, ¿sí? En el norte del Líbano, o al mané Medina Znan, o al mané del país, que son un octavo del mané de Tzor? Explica la cámara. Tana Tashma, ven y escucha. De Auga, de Kale Javeré, ese hombre que le tocó el shofar en el oído a su compañero, Atale Kame de la viuda Nesía, se fue a ver, fue llevado delante de la viuda Nesía. A Marlé le dijo, a Marlé le dijo, Ha Ana, Ha Rabbi Yossi a Galilí, Hable Manetzori. Dice, Haré Cananí, Haré Can Rabbi Yossi a Galilí. Yo estoy aquí y aquí está Rabbi Yossi a Galilí, que dice que lo que tiene que pagar es un mané de Tzori, de Tzur. Tenlo mané Tzuri. Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Que de las palabras de la viuda Nesía, que lo que estamos hablando aquí es de un mané de Tzor. Mané Tzor Itnan, Shmamina. Efectivamente, es lo que fue enseñado. Pregunta la Gemara. Mai, ha Ana, ha Rabbi Yossi Galili. ¿Qué es esto que dijo la viuda Nesía? ¿Sí? Aquí estoy yo y aquí está la viuda Galili. Y le mágica Marle, sí, esto es lo que le quiso decir. Ha Ana de Hazitach de Ha Rabbi Yossi Galili de Amar Manetzori. Es decir, Hareani Shereitija Shetakalo. Aquí estoy yo que vi cómo le tocaste en el oído. Y aquí está Rabbi Yossi Galili, que obliga por ello a pagar un mané. Por lo tanto, Zil Hable Manetzori. Entonces, por eso ahora tienes que pagarle un mané de Tzori, de Tzur. Entonces dice, le membra, ¿qué querría esto decir? De Edna Sedayan, que el testigo se puede convertir en el juez. Es decir, que había dos. Uno era Rabbi Nesía y el otro era Rabbi Yosef Galili. Bien, ¿quiénes son los testigos? Dice, uno de los testigos era Rabbi Nesía. Entonces, ¿qué está diciendo? Edna Sedayan. El testigo se puede convertir también en Dayan. Bretaña, pero nosotros estudiamos Sanedrin Sharau Echad Sharag Etanefesh, un Sanedrín que vieron a alguien matar a otro, Mixatán a su Edim, Mixatán a su Dayanim. Una parte se hacen testigos y la otra parte se hacen jueces. Dice Rabbi Tarfón, esa es la opinión de Rabbi Tarfón. Rabbi Akiva Omer, Kulam Edim Hem, Ve'en Ed Naase Dayan. Dice, no, todos fueron testigos y un testigo no puede al mismo tiempo ser juez. Atkan, lo que ama Rabbi Tarfón, era de Mixatán a su Edim o Mixatán a su Dayanim. Dice, pero fíjate que hasta ahora no dijo Rabbi Tarfón más que una parte se hacen testigos y la otra parte se hacen jueces. Abal Ed nace de Dayan, lo que amar. No dijo que un testigo puede ser juez a la vez. Lo que amar. Kitania Ahi. Responde entonces la cámara y dice, aquello que se enseñó, Sheaf le libre Rabbi Tarfón, que incluso según las palabras de Rabbi Tarfón, los Dayanim no pueden también no pueden juzgar por su propio testimonio. Que como por ejemplo Sherou Balaila, que vieron un acto en la noche, del Oleme Badina Ninhu, que no se puede juzgar en la noche. Veía y tema si quieres venir a decir, Ajika Marle, así es como le dijo, Ha Ana desvir Ali que Rabbi Yossi Galilí. Aquí estoy yo, que yo opino como Rabbi Yossi Galilí. Llamar mané tsuri, que dijo que tienes que pagar un mané de tzor, de tiro. Peasa de Mesahá de Bach. Y aquí están los testigos que testifican sobre ti. Zil Havle mané tsuri. Entonces ahora ve y págale ese mané. Es decir, ¿qué le dijo? Tenemos aquí todos los elementos. Están los testigos y yo que opino como Rabbi Yossi Galilí, así que lo que tienes que pagar es un mané de tzori. Pregunta la Gemara. Besabar Rabbi Akiva, de En Edna Sedayan, ¿y acaso Rabbi Akiva opina que el testigo no puede al mismo tiempo ser juez? Beatania, si nos enseñan una vereita, Veika y Shereu, Beben, o Begrof,
Dice la Torá, y golpeó esta persona a su compañero con una piedra, con el hacha. Shimon Atimni, perdón, Omer. Shimon el Timni dice, pregunta, piedra o egrof. Ma egrof, sheladam meyuhad, bekar shemasur le'eda, leavió lebedin veleedim. Pregunta entonces, perdón, ¿qué hizo la Torá? Juntó las dos cosas, tanto el eben, la piedra, como el egrof. Bien, ahora, igual que el egrof, ese hacha de la persona, meyuhad, ¿qué tiene especial? Shemasur le da, que es llevado para el testimonio, al bedín, vela edim, le harot la edim, para mostrar a los testigos que testifiquen que ese egrof es lo que golpeó. Entonces, afkol, shemasur la eda le edim, perat le sheyatzta mitachad yad haedim. Entonces nos dice, entonces de la misma manera, toda cosa con la cual se golpeó a otra persona, enojaya vela, nada más es culpable la persona, solamente si que Shemasur le da vela edim, que es llevado delante del Bedín para testificar y para que los testigos lo reconozcan. Prat le sheyasta mitachat yad haedim, para excluir que haeben, la piedra, shikauba, con la cual golpeó, mitachat yad haedim, que está en manos de los testigos. Veavda mehem velo hebió lebedin. Y los testigos la perdieron y no la llevaron delante del bedín. Shekevan shem bedín yeholim leomda, porque puesto que el bedín no la puede evaluar esa piedra, Upatur está exento. Amarlo, Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Akiva, ¿sí? Veji bifne bedín hikau, shiyodin kama hikau. ¿Y acaso delante del bedín le golpeó para que sepa el bedín cuántos golpes le dio? Ve alma y cao. ¿Y en qué parte del cuerpo le golpeó? Ve mal chocó, ¿sí? Y si le golpearon, ¿sí? Ve cao sheeno nechbal bo kolkaj. Es decir, le golpearon de tal manera que no se ve el golpe por fuera. O tzipar nafsho, a lo mejor le, ¿sí? Tanuj shekeneged alev y cao. Ve shakal y yot nechbal misham. A lo mejor le golpeó en el pecho y ahora está, eh, empieza a estar debilitado del corazón. Veod, y además, Hare Shedahaf et Javero Merosh Hagag o Merosh Abira. ¿Qué pasa si esta persona empujó a su compañero desde lo alto del techo o desde lo alto de una casa grande, Umet, y murió? Veji, ¿acaso Bedín, Olhim, Etzel Virá, o Virá Olejet, Etzel Bedín? ¿Acaso el edificio va a donde está el Bedín o el Bedín es el que va a donde está el edificio? Para traer la prueba. Dijimos que hay que traer la prueba delante del Bedín. Veod, y Nafla, si se cayó, ¿sí? Ese edificio, Innafla Habirá. Veyefshar Lemor, Lemot, perdón, Otaut Ata. Y no se la puede evaluar ahora. Veji Joser, Uboné, y cuando vuelva la persona a construirlo, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo. Bien, Ela, Somjin Aledut Haedim. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos apoyamos en el testimonio de los testigos. Ela, ¿qué quiere decir aquí? Kach yesh lidrosh et haikesh el eben begrov. Así es como hay que explicar entonces que la Torah haya unido la piedra con el hacha. Maegrov meyuchat sheu masur laedin. ¿Qué tiene de especial el legrof, el hacha? Que es dado a los testigos para que lo lleven al bedín. Afkol sheu masur laedim. Todo aquello que es dado a los testigos para llevar frente al bedín. Perat está even mitaja yado. Shelma, que viene a excluir que cuando salió una piedra de la mano del dañador y se perdió inmediatamente. Pero Raúl Edim y no vieron los testigos la piedra. Patur, ahí estaría exento. Avaló, amarlo, Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, Ejibifne Bedín, Hikau, Shiodim Kama Hikau. ¿Y acaso delante del Bedín le golpearon para que sepa cuánto le golpeó y cómo? ¿Qué se entiende de aquí? Ha,
Entonces, Inbemet, si en realidad Hikau Bifnehem le golpearon delante de ellos a esta persona, los testigos, ellos pueden, Ladun, al pie a Reiyatam, estamos hablando no de los testigos que además son los Dayanim, si le golpeó delante de ellos, entonces ellos no solamente pueden ser los testigos, sino que además tienen que juzgarlo. Eh, muy bien. ¿Por qué? ¿Quién hace dayan? Porque el juez puede convertir, el testigo, perdón, se puede convertir en el juez. Responde entonces la Gemara a Rebbi Akiva y dice, Rebbi Akiva que dijo, "Vejibifne Beddin y Kauka, ¿acaso le golpeó delante del Beddin? ¿Sí? Y no le golpeó por sí mismo. Ela, entonces, ¿qué decimos? Litbarab, de Rabbi Shimon, que según las palabras de Rabbi Shimon, Hatimni, que opina, Sheye Masur le da Velaedim, que hay que entregarlo al pueblo y a los testigos. Que amar, a eso se refiere. Clomar, ¿qué quiere decir? Litbareja, según su punto de vista, Sarich Sheyir'u Oto Bedin Beshaat Haka'a, que el Bedín lo tiene que estar mirando en el momento en el que es golpeado. Velet, y Rabbi Akiva no tiene por sí mismo los virales, un argumento que lo pueda reforzar. Ben Ed, a Raúl Aid, nace Dayan. Y entonces un testigo que podría dar testimonio no puede convertirse en Dayan, en el juez al mismo tiempo. Hasta aquí llega el estudio de hoy. Desde ya nos encontraremos para seguir con él. Shabbat Shalom.